Bueno, y el día de hoy nos encontramos con Anael y Elder, fundadoras de Origen Estelar. Ellas escribieron pues 3 libros que son muy queridos por mí, entre ellos La Raza 33, Un Puente Sagrado, Desencarnación, El Regreso al Origen Cósmico y por supuesto, Descubre tu origen estelar, que precisamente el día de hoy en este espacio vamos a conversar un poco acerca de lo que significa tener un origen estelar y cómo Anael y Elder han divulgado esta información a través de su filosofía cósmica. Anael y Elder, bienvenidas a este espacio. Bueno, muchísimas gracias, Andreina, por darnos esta oportunidad de estar en tu casa. Gracias, Andreina, y bueno, aquí estamos. Excelente, chicas. Bueno, debo decir que las conozco desde hace unos 3 años a través de sus libros, ¿sí? He tenido la oportunidad de participar en algunos talleres que han hecho de manera, pues, esporádica y ya formalmente soy estudiante de su escuela Cosmobiología Inicial y la verdad es que para mí cada vez es como un nuevo peldaño, ¿no? Y cada vez que releo y revisito sus libros es otro entendimiento. Así que gracias por esta oportunidad de compartir con su comunidad y mi comunidad. Y por supuesto, muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué es eso de origen estelar? ¿Y cómo nace la filosofía cósmica que ustedes divulgan? Y sí, la verdad es que es una larga historia, por lo menos, ¿verdad, Elder? Llevamos mucho más de 20 años eh, estudiando, porque somos eternas estudiantes, ¿no? Investigando y sobre todo intentando comprender. Cuando nosotros, me acuerdo que estábamos haciendo un viaje de Madrid a León y estábamos en el coche conduciendo con Elder y de repente hubo en nosotras algo que se abrió. Fue en ese instante cuando empezamos a recordar perfectamente cuál es el origen de toda la humanidad, ¿no? Esto de que no venimos del mono y que realmente somos conciencias cósmicas habitando un cuerpo humano, ¿no? Fue tan claro, tan evidente, fue tanto lo que se abrió que entonces Elder y yo dijimos, tenemos que empezar a conectar con otros seres que quieran realmente saber de su origen, no a un nivel intelectual y un nivel como si uno tiene un DNI que tiene su nombre y su ciudad, ¿verdad? Decir, bueno, mi origen es cósmico. No a ese nivel, sino a un nivel filosófico, a un nivel realmente profundo para nuestra existencia y para saber cómo vivir. Ahí es cuando arrancamos en este ciclo evolutivo. Sí, podríamos estar horas hablando acá, pero de ese ejercicio que Anael cuenta, previo, uno se va preparando, uno así como algo inconsciente, va como sosteniendo lo que desde pequeños íbamos sintiendo, íbamos percibiendo, y esas cosas que quedan un poco sueltas y que luego en un determinado momento uno se despierta y dice, empieza a unir todo, ¿no? En sí, Origen Estelar es un espacio, nosotros lo llamamos, es una filosofía cósmica, donde acompañamos a la gente a que pueda interpretar, recordar que realmente es una conciencia cósmica, es decir, que viene del universo. Entonces, somos estudiosas del universo, de nosotros mismos, de todo lo que nos rodea, y aportamos nuestra experiencia. No somos iluminadas, no somos las elegidas, simplemente somos personas que nos hemos despertado y acompañamos. Qué importante eso que mencionas, Helder, ¿no? De que no somos las iluminadas, no somos las elegidas, sin embargo, acompañamos y aportamos. ¿Desde qué arista están aportando ustedes toda esta información y a esta comunidad, ¿no? Y a esta humanidad? Porque fíjense, ustedes mencionaban que, bueno, vamos a hablar del origen estelar, pero no desde un punto de vista intelectual. Podríamos de pronto de alguna manera desmitificar y de pronto explícitamente desde dónde ustedes se marcan y desmarcan, ¿no? Cuando hablan de estos temas de origen estelar. Claro, cuando me he referido a un nivel intelectual, me he referido realmente a un nivel como muy superficial, ¿no?
sea, es como que la intelectualidad tiene distintas capas. Tiene una capa de superficialidad, de preguntar por preguntar, de mirar para ver si eso me va a solucionar algo de mi vida puntual, y luego tiene capas mucho más profundas, que podemos llamar capas culturales y podemos llamar capas, ya dentro de esa cultura, capas filosóficas, y dentro de la capa filosófica la parte metafísica, la parte ontológica, la parte cósmica. Y ya entonces indagamos en esa parte cosmobiológica, que es en la que estamos nosotros profundizando. Claro, son distintas aristas, distintas capas que uno va profundizando. O sea, de repente una persona puede caer de que escucha en algún lado origen estelar y cae en la verdadera fuente, que es la verdadera fuente y no en copias pegas que hay por ahí, en la verdadera fuente, y a lo mejor lo hace simplemente por ver qué es, y empieza realmente a hacer un camino y un trabajo interior que va profundizando en todas esas aristas hasta acabar en algo tan profundo que realmente uno se va a ir completando, porque de lo que se trata es, en definitiva, en el autodescubrimiento de quién eres. Y ese autodescubrimiento es un viaje muy profundo, un viaje que han narrado muchos filósofos, muchos arqueólogos, muchos biólogos, muchos científicos y seres que no eran ni tenían ningún tipo de profesión, pero que en su casa también han estado indagando profundamente en qué es eso de ser y existir, ¿no? Chicas, Sí, y en su casa, disculpa, dale, no, Elder. no, 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 no. Y sí, digamos, nosotros lo vamos a explicar siempre desde un estudio profundo, como decimos. Nosotros estudiamos historia, estudiamos antropología, estudiamos geografía, la naturaleza. No se nos escapa nada, porque todo tiene respuesta, todo tiene un origen, y para nosotros todo lo que habita el planeta tiene un origen estelar. Todo. Este planeta ha sido y sigue siendo habitado por partículas y por esencias cósmicas. Entonces, desde todo ese ámbito, de todos esos espacios, nosotros explicamos qué es el origen estelar. Chicas, y si vamos ya a la historia personal de cada una de ustedes, porque finalmente uno no puede hablar del camino que no ha transitado, ¿no? Y de esa experiencia que ustedes mencionan, pues a través de la filosofía, la indagación, la autoobservación, la introspección. Cuéntenos un poco acerca del recorrido que cada una realizó para precisamente llegar a la filosofía cósmica que hoy en día, pues Origen Estelar comparte. Bueno, particularmente siempre fui te digo, de pequeña fui una persona muy sensible. Siempre creí en mí, siempre, y siempre me permití poder tener conexión con ese otro, que no es algo que es físico. Entonces eso me acompañó siempre. Luego yo nací acá en Argentina, me trasladé a España con una sensación muy fuerte de que iba a buscar una madre, que si bien yo tenía una madre aquí en Argentina, una madre que compartí en otros tiempos. Y así fue como me reencontré con Anael. Y bueno, en cuanto nos reencontramos, ya supimos, por eso decía, unimos esos espacios que quedan ahí como un poco con preguntas, con signos de interrogantes, y ahí empezó nuestra existencia. Soy escritora y bueno, indago, me gusta estudiar muchísimo, y bueno, de regreso a Argentina, ya empezamos siguiendo una guía que nos habló así, ¿no? De repente, y a través de Anael dijo, bueno, tienen que irse a Argentina, ya dejan este espacio tan maravilloso que es España y como un espacio original también. Y bueno, decidimos, o sea, no lo dudamos, vinimos hacia Argentina. Y aquí pues seguimos explorando, seguimos eh, compartiendo y a su vez compartiendo con seres toda nuestra sabiduría. Así que
en resumen, es eso. En resumen. Muy resumido, ¿no? Sí. Y también podría agregar, bueno, así como personal es eso, Andreina. Después, si querés, ahondamos en la parte más inmaterial en otro momento o en esta entrevista. Nos Bueno, vamos guiando con la energía, ¿no? Y bueno, para las personas que están viendo o escuchando esta entrevista, decirles que hay un libro escrito por Elder que se llama El Despertar, donde ella narra el origen estelar y cómo ella pues inicia esa búsqueda de su madre cósmica y bueno, cómo le llevó el recorrido desde Argentina, España, regresa a Argentina. Es un libro hermoso, muy corto y fácil de conseguir en Kindle y también en Argentina directamente con la editorial Origen Estelar. Anael, en tu caso, bueno, también de manera más resumida, porque sé que parte de la historia Elder la cuenta en ese libro, pero para aquellas personas que no te conocen. y sí, bueno, mi historia es un poco quizás más compleja para el entendimiento cultural de la humanidad actualmente. Pero ya tenemos que empezar como a insertar una amplitud mental y de corazón y empezar a entender que hay otras formas de venir a este planeta, ¿no? Como humanos, ¿no? En mi caso, yo llego en el año 2000, o sea, nazco en el año 2000 en un cuerpo, en otro cuerpo, en un cuerpo adulto que tenía 28 años y que se llama la forma de working o se llama transmigración de otra conciencia a un cuerpo que desencarna. Y ahí empieza mi historia durante una década de entender quién soy porque no entendía quién era, había dos aristas, dos caras, dos formatos. Y eso fue como un camino para poder sintetizarlo, lo que hace una persona común durante toda una vida. Yo en 10 años tuve que resetearlo, purificarlo, entenderlo, completarlo y sanar la historia de aquel otro ser, digamos, ¿no? Cuando todo eso se sanó, entonces ahí empiezo a recordar y se empiezan a abrir todas mis memorias, pero no solamente mis memorias, sino que empiezo a poder ver las memorias de otros, que empiezo a conectar con las memorias universales, que empiezo a conectar con la historia, la biblioteca del cosmos. Y todo eso había que ordenarlo. Era demasiada información del mundo, de los reinos, del universo, que no podía contenerlo el cuerpo biológico tanto, ¿no? Entonces, de alguna forma, el mayor reto fue el administrar toda esa información con sus prioridades, porque no da toda una vida para poder bajar toda la información de todo, ¿no? Y teníamos muy claro con Elder de que no queríamos pasar todo esto como algo llamado ovidencia o clariaudiencia o nada de esto, o sea, porque todos estos dones que se han llamado a lo largo de la historia de la humanidad, todo el mundo tiene capacidad de acceder a todo ello. Entonces nosotros lo hemos utilizado como una herramienta más, porque lo importante era que los humanos despierten, no nuestra historia personal. Entonces, nunca empezamos por nada de eso, sino que simplemente es como el que tiene una hoja y un lápiz y es una herramienta más para poder divulgar el verdadero ser que somos cada uno de nosotros. Y ahí empieza nuestra historia personal, ¿no? Anael, y ahorita que tú mencionas que, bueno, hay muchísimas formas de llegar al mundo, así como tú tuviste la experiencia de esa transmigración de conciencia o walk-in, ¿no? Como se conoce, hay muchos casos alrededor del mundo y es posible que en este momento hayan personas, seres humanos que también estén experimentando eso. ¿Cuáles son los indicadores y de pronto qué sugerencias podrías darle? Porque, o sea, el camino tuyo es desde el 2000, ¿no? Y pareciera que hoy en día hay muchas personas que se hacen llamar pues o walk-in o contactados, ¿no? Y de pronto no se han tomado el tiempo suficiente para integrar esa información, para indagar, ¿no? Y ya como dices tú, ¿no? Como que ustedes no quisieron salir a anunciarlo, pero sí hay personas que salen a anunciarlo. Entonces, ¿cuál sería, según tu experiencia y visión, ¿no? La ruta pues más responsable para poder verificar que lo que te está viviendo este ser humano es lo que es, ¿no? Y no es de pronto una alucinación o alguna enfermedad mental, ¿no? ¿Qué sugerencias podrías brindarnos? Claro, es muy importante lo que estás diciendo, porque este fenómeno que hay ahora de que
todo es mediático y cualquier persona dice cualquier cosa que se le ocurre, es como si uno se lee un libro de medicina y de repente dice que es médico y empieza a tener su consultoría médica con su bata blanca. Esto es lo que está ocurriendo también con todos estos formatos, ¿no? Entonces, hay mucha irresponsabilidad en este aspecto. O sea, cuando uno nace desde otros lugares o cuando uno tiene una historia personal que es distinta a la que nos han contado de forma tradicional, todo este reservorio de información es sagrado, es algo sagrado y no es importante tampoco poner un título de ello, para nada. O sea, lo importante es que uno pueda entender qué le está ocurriendo. Ocurre también, Andreina, que en este camino, cuando uno va despertándose y va entendiendo pues, que es un nivel de conciencia distinto al común, que uno va entendiendo de que es raro, que es diferente, que es extraordinario, entonces se ponen muchos títulos. Y los títulos es que o soy Walking, o soy Jesucristo, o soy... Muchos títulos se ponen. O soy, no sé, de Orión. Se ponen tantos títulos que eso no significa nada. Yo tengo una cosa muy clara y es que cuando empecé a recordar, también empecé a recordar todas mis desencarnaciones, todas mis muertes. Y todas las muertes, cuando uno se va, es algo tan maravilloso y es algo en el que realmente cuando miras lo que has dejado te das cuenta la simplicidad de las cosas. Entonces es como yo diría uno tiene que reconocerse verdaderamente, quitarse todas las máscaras, dejar de creer de crear ese reconocimiento y tiene que sanar muchas heridas. Hay muchas heridas que están ahí muy latentes y las personas necesitan como a veces ponerse ciertas características para sanar y para decir soy alguien. Todos somos ya alguien, todos somos importantes. Entonces, realmente cuando nos han pedido en muchas ocasiones escribir el libro de Walking, el libro de cómo sería esto, y nosotros como que cada vez con Herder lo hablamos y decimos, sí o no, pero es que lo van a leer y van a empezar a decir que todas esas cosas también les pasan y si no lo ha pasado van a decir que también son todo eso y va a ser también perjudicial. Entonces siempre es como uno, lo hacemos, no lo hacemos, que Va a llegar el momento en que va a salir. va a llegar el momento en que lo tenemos que hacer porque, porque ocurrió una cosa muy interesante. Durante muchos años la humanidad ha estado con una venda en los ojos. Era como que no sabía para dónde ir, no sabía cuál era la verdad, no sabía sus orígenes, no sabía de sí mismo nada. Y ahora de repente se está dando este ciclo planetario en el que todos se desvelan, en el que todos se revelan, en el que todos pueden ver todo. Entonces pasamos a otra faceta distinta. Antes lloraba la humanidad porque no sabía nada. Ahora sabemos. ¿Qué vas a hacer con esa sabiduría? ¿La vas a utilizar? ¿La vas a macerar dentro de ti para tener una transformación y transmutación de ti mismo? Y luego, ¿cómo lo vas a ofrendar? Todo eso es muy importante hoy en día. Maceración. Me encanta que hayas usado ese verbo porque en estos tiempos tan convulsos donde todo es inmediato y donde precisamente lo que mencionas, ¿no? Si no has sanado las heridas, puede que las personas que conecten con esos dones que todos tenemos, pues busquen sencillamente reconocimiento y no pasar por ese proceso de maceración, integración. Incluso chicas, yo les invito a que escriban el libro de Boquín. Porque también me he dado cuenta que hay mucha inmediatez en, de alguna manera, plasmar cualquier mensaje que te haya llegado en un blog, en la red, en Instagram, en Facebook, en un TikTok, etcétera, ¿no? Y no se toma el tiempo de procesar, integrar esa información y estructurar el libro que tenga coherencia, ¿no? Y que cree, se escriba desde el amor, desde la conciencia, para que ese otro ser humano pues pueda de alguna manera recibir ese mensaje, obviamente ya después a través de su filtro. Decirles que sé que hay muchas personas que quizás se acercan a Descubre tu origen estelar, ¿verdad? Con otra intención
una intención más como de añoranza, de no quiero estar aquí en esta tierra, o quiero saber cuál es mi origen estelar, cuál fue la primera raza que encarné, como para precisamente quizás conectar con ese ego, ¿no? Ese ego cósmico, ese ego espiritual, ¿no? Hablemos en profundidad de qué significa tu origen estelar y para qué es este libro, ¿sí? ¿Cuál es la función de este libro? ¿Cómo nace? Porque sé que hay muchas personas que quizás están tomando la información de este libro de manera desde su óptica quizás un poquito distorsionada, ¿sí? Entonces, qué bueno tenerlas a ustedes en vida y que pueden hablar acerca de para qué sirve este libro, ¿no? ¿Para qué es, no? Porque eso sí les digo, les confieso, ustedes saben que yo soy mediadora de lectura, trabajo con libros, ¿no? Y cada vez que a mí me piden hacer un club de lectura de un libro en español y donde las personas, los divulgadores o los autores están todavía con vida, y siempre digo que no, porque, o sea, es información que ustedes mismas pueden dar y de hecho lo dan a través de sus talleres de origen estelar. Entonces, hablemos un poquito de qué es el origen estelar, para qué sirve conocerlo, ¿sí? Y cómo usar el material que ustedes han plasmado en Origen Estelar y, por supuesto, en La Raza 33. Sí, sabes, yo primero, antes de ir al libro Descubre tu origen estelar, que es un poco como una enciclopedia, yo iría primero a La Raza 33, porque ocurre que la gente enseguida empieza a decir que tiene un origen y la verdad que si no sabemos lo que somos, realmente no sé, no sé qué es tener un origen, ¿no? Entonces, está el libro La Raza 33, donde Anael desembalsa una información primordial, primordial para poder seguir entendiendo qué es tener un origen estelar, ¿no? Entonces, quiénes somos, de dónde estamos, de dónde venimos y qué realmente somos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de esta biología que yo estoy habitando fuera de ese circuito que todos sabemos y que lo hemos aprendido en el colegio? ¿Qué es? ¿Dónde vivimos? Y ese libro empieza como a ubicarte, como a ponerte en situación. Luego viene Descubre tu origen estelar, ¿no? Que es un libro para mí muy completo, para nosotros en Origen Estelar. Y bueno, es seguir practicándote. Ahí vas a ahondar un poco en las razas, entender que no venimos del mono, como muy bien dice Anael, sino que tenemos una evolución, sino que somos una conciencia, que nosotros estamos dentro de una conciencia, tanto individual como una conciencia universal por universo, triuniverso y multiuniverso. Y ese es el valor fundamental que tiene. Es decir, entender que somos un cuerpo físico que está dentro de una conciencia y esa conciencia está dentro del universo. De ahí podemos empezar a hablar que tenemos todos un origen estelar. Y bueno, y después el resto de los libros, ¿no? Pero nadie puede empezar a decir, tengo un origen estelar, vengo de Orión, vengo de Pléyades, vengo de Andrómeda, de la civilización del gato, si no tiene esa base, si vos no sabés que habitas un cuerpo creado por unas conciencias, por unas sabidurías superiores, pero que vos sos una energía, que sos una conciencia y que viniste a este planeta a habitar un cuerpo físico. Y ahí es como, haces como, ¿cómo? ¿Qué está pasando acá? Exactamente, además es también importantísimo, vital, de no tener una creencia en el cual nosotros decimos tenemos un origen estelar y utilizar esa información porque tú no entiendes la realidad que estás viviendo en el planeta. No entiendes la realidad o no entiendes el entorno que te rodea o es tóxico, y para tener una vía de escape utilizas una información que te lleva a otro lado. Eso siempre se ha hecho incluso con las religiones, con las profesiones,
con los viajes, viajo para evadirme de... Siempre es un sistema que tiene el ser humano, entonces voy utilizando otra información y yo me evado de mi problemática o de mi situación, ¿no? Eso es un camino muy corto, es un camino de patitas muy cortitas, porque sí o sí, tarde o temprano, esa persona se tiene que enfrentar a su situación. De aquí no se va a ir sin enfrentarse a esa situación. Entonces, en el libro de Descubre tu origen estelar, que es un libro que es profundo, pero a la vez es una introducción. Es una introducción a entender cuáles son esas 32 razas que tanto se habla, ¿no? ¿Cuáles son realmente? Y nosotros, cuando hablamos, por ejemplo, de la galaxia de Andrómeda, como una de las razas más evolucionadas, tenemos que entender que la galaxia de Andrómeda es la galaxia más grande de nuestro universo y hay cientos de miles de millones de razas cósmicas ahí. O sea, nosotros hemos hablado de un genérico para ver por dónde iba la humanidad. Cuando uno dice yo soy de la galaxia de Andrómeda, pues no es correcto, porque dentro de la galaxia hay cientos de miles de millones de seres que viven ahí, ¿no? De conciencias. Hablamos, como una introducción, es profundo, pero hablamos de una introducción para entender de que nuestro organismo es un mapa cósmico, que nuestro organismo está construido, cincelado, hecho por el cosmos y por todas las particularidades de este planeta, los minerales de este planeta, el agua, los reinos que habitan en este planeta. Es un conjunto de nuestra biología, pero luego nosotros también somos una conciencia cósmica, además, y esas dos partes se engarzan. Entonces, cuando uno dice descubre tu origen estelar, no es algo ni como una vía de escape, ni es algo tampoco como para poner en el DNI soy fulanita de tal de Orión. Y luego se inventan pavadas de que si tienen guerras, de que si entre ellos tienen características animales o que si entre cosas muy extrañas que a veces nos reímos mucho y a veces también lloramos mucho. O sea, es como nos salen estas dos cosas como diciendo, por Dios, ¿hasta dónde estamos llegando? Pero no solamente en esto sucede, repito, sino en todos los ámbitos sucede exactamente lo mismo. Una interpretación de Nietzsche de otra forma, una interpretación de Marx de otra manera. O sea, siempre ha surgido en toda la documentación que hay, en toda la bibliografía que hay, cada uno interpreta a su forma y a su manera. Cuando, cuando mencionas esto de que les da risa y lloran, ¿no? Cuando las personas hablan de guerras y su DNI, que yo vengo de Orión, de Sirio y demás, es lo que precisamente estamos viendo en este momento que está ocurriendo. Em, ¿Cuál es la invitación entonces a de pronto eh, desviar la mirada de todo ese ruido y volver a esa conexión, a esa conciencia cósmica que somos? ¿Qué prácticas podemos implementar en el día a día? ¿Qué prácticas nos ofrece la filosofía cósmica para que podamos recordar que ya estamos conectadas con el todo y bueno, que ya estamos conectadas con todas las dimensiones? Que ese es otro tema que quizás no sé si nos alcance en este en vivo, pero hablar del tema de las dimensiones, que si vamos para quinta o ya estamos en quinta, cuando tú en tu libro mencionas que ya estamos conectadas absolutamente con todas las dimensiones, las capas de nuestro cerebro están conectadas con todas las dimensiones. Entonces, ¿cómo podemos implementar la filosofía cósmica en nuestra vida? Mira, hay una cosa que también vuelvo a repetir, soy muy reincidente en que es importante, y es que cuando recopilamos información, es importante como empezar a adquirir información, o sea, no estar ciegos e ir caminando dando tumbos, sino ir entendiendo quiénes somos, dónde estamos, un origen cósmico, que no importa si entiendo de dónde soy exactamente, de qué estrella o mundo, sino entender que soy un viajero estelar, que he estado en otros mundos, en otras civilizaciones, que ahora estoy aquí, internalizar todo eso, copiando información de toda esta cosmogonía y cosmobiología en mí. Cuando ya entiendo todo este bagaje y lo he internalizado, macerado como hablábamos, y está insertado en mis células, en mis moléculas, he hecho el trabajo de llevar todo eso también a mi biología, he de eliminar toda la información. O sea, después de eso, ya es como lo entrego y empiezo a caminar. Esa es la fórmula de todo. O sea, toda información sirve no para tenerlo con carpetas etiquetadas, carpetas de informaciones, acumular información porque sí, y luego resulta que esa información, soy adictiva también a esa información
sin yo vivir tampoco. Si se trata de que una vez que entiendas todo el paradigma y lo has llevado a tu nivel molecular, lo entregas. Entrega no es que voy a hacer un curso de 3 a 4 a fulanito, no me refiero a esa entrega, me refiero de entregarlo a nivel de respiración, y ahí empezamos a construir nuestra vida. Mira, nosotros en Origen Estelar lo que hacemos, aquí me das pie a decir que nosotros lo que les aportamos a las personas que se acercan, a los alumnos, es vivir más despejado en esta realidad. Es decir, entiende dónde estás, tenés que entender y poder salir de esa ensoñación en la que estás. Entonces, si uno empieza a sintonizar que es una conciencia que ha elegido venir aquí y que tiene un propósito, que no es hacer un curso y después yo voy a través a dar ese curso, toda esa secuencia, sino realmente tengo un propósito como conciencia. La conciencia es mucho más que todo esto último como materia. Entonces, nosotros les aportamos esos instrumentos para que puedan llegar a ese punto. Y de ahí que elijan lo que quieran. Como si me pongo a hablar con un árbol. Mira lo que digo. Es decir, es importante que tú puedas estar aquí libre, en libertad. No con peso, no con sufrimiento, no con miedos. Eso son como capitas, como caspas, vamos a decir, ¿no? Porque la humanidad entonces jamás va a avanzar. La humanidad como origen, como esencia cósmica, está como en suspenso. Entonces, si somos conciencias manifestadas, que estamos despiertas, empezamos a hacer el verdadero circuito cósmico que este planeta debe tener. Es decir, ser la raza 33 que habita el universo. Y sí. Ese es el objetivo fundamental. Y todos nuestros libros tienen ese sentido. Y también un poquito acotación referente a lo que estabas hablando, Andreina, de las dimensiones. Y sí, somos seres multidimensionales. Ahora bien, dentro de esa multidimensionalidad hay distintas realidades, y ahora, por determinadas circunstancias, nuestra conciencia está focalizando en esta parte dimensional en la que estamos realmente en una cuarta dimensión. Esto es fundamental. Esto que vivimos, este prisma que vivimos a través de nuestros ojos oculares, es cuarta dimensión, ¿no? Nuestros ojos biológicos. Ahora, tenemos nuestra conciencia, es multidimensional. Ahora bien, depende de tu grado de cincelamiento, de tu grado de autoobservación y tu grado de dedicarte a ti, ahí uno puede acceder a determinadas dimensiones o no. Pero siempre todas las dimensiones y todo lo que ocurre en el cosmos es la frecuencia del amor y de la voluntad. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, esa energía de la voluntad no es como aquí en la humanidad ha entendido como algo de sacrificio, no. La voluntad es el acto de hacer. Y sin hacer no hay nada, en el cosmos y aquí. Entonces, cuando uno quiere hacer es cuando las cosas se van abriendo, en el hacer y en el amor. Y uno quizás a veces se autoengaña y se camufla sus cosas internas y le llama amor, o le llama acompañamiento, o le llama hacer por la humanidad. Camufla sus cosas internas. No se ha trabajado del todo, pero las dimensiones, los reinos, ven si realmente tú nadas en el amor o no. Ahora que tocas el tema del amor, digamos que la frecuencia de alguna manera pues opuesta es el miedo, ¿no? Y tú mencionabas ahorita, Eder, el tema del miedo que hay en la humanidad. Ustedes particularmente que ya han transitado esta experiencia humana y otras experiencias humanas, ¿sí? ¿De qué manera han, digamos, entendido, identificado el mundo en el que ustedes se encuentran? ¿Cómo han transmutado ese miedo? ¿Sí? Porque creo que también ustedes como ejemplo pueden dar
algunas luces, ¿no? De cómo llegaron allí, porque bueno, todos estamos en diferentes niveles y todos Claro. estamos yendo hacia ese recordar, ¿no? ¿Qué nos pueden compartir acerca de esa experiencia que tuvieron de transmutar pues los miedos que como seres humanos todos tenemos, ya sea por patrones, por el tema quizás hasta de linaje genético, de mamá, papá, por todas nuestras creencias que no hemos soltado? Cuéntenos un poco del proceso personal de cada uno. Particularmente siempre me he sentido muy diferente a todo lo que me rodeó. Por consiguiente, creo que no evité el miedo, puede ser. ¿Pero por qué? Porque siempre observaba la simplicidad. Nunca iba hacia la parte compleja, porque es que mi propia energía no me llevaba ahí. Entonces, me he evitado la naturaleza y, por ejemplo, un miedo en la naturaleza de estar sola, de que algo me pase, jamás. Porque, no sé, siempre he estado como muy involucrada en ello. Luego uno se hace más grande y uno va sintiendo esa fuerza interna que tú no sabes por dónde viene, pero siempre te hace como ese ángel, entre comillas, que te acompaña, ¿no? Y decir, pero ¿cómo? Yo tenía que ir por ahí. No, pero al final, no, pero he sido yo la que he tomado la determinación. Entonces, siempre yo he hablado con eso, siempre he tenido un diálogo, ¿no? Me fui de muy jovencita con mi esposo a España y tampoco nunca he tenido esa sensación de que siempre me he sentido muy acompañada y siempre quería saber qué era eso que me acompañaba. Entonces, evidentemente no tenía miedo. Entonces, luego siempre ha sido como, si te tengo que responder, ha sido como una fuerza interna que me acompañó siempre y que me dio muchísima claridad. Ante situaciones, ponerle límites, ¿no? De saber, no, voy a virar para otro lado y ya viré, no, y ya sucedió. Entonces, siempre una fuerza muy decidida interna y nunca me aparté de ella, nunca. Y bueno, en mi caso, él y yo siempre somos los opuestos. Y entonces, en mi caso, habité un cuerpo que estaba lleno de múltiples miedos. Ana Belén tenía múltiples miedos y cuando yo llegué, yo no sabía que era yo tampoco. Entonces, adopté todos esos miedos hasta que fui empezando a recordar y los fui superando, ¿no? ¿Cómo? Y esto se lo hablaba yo en una conversación, una de las mejores conversaciones que he tenido con mi vida, que ha sido con un niño de 11 años. Y se lo comentaba a él, ¿no? Decía, ¿cómo? Primero dejé de ser víctima y eso fue fundamental. Dejar de llorar por lo que no, por lo que sí, por lo que ocurrió o por lo que no. Dejar de ser víctima. Eso fue insuperable. Después me acuerdo que Ana Belén tenía miedo, eran miedos abstractos, porque era el miedo a la desintegración, por ejemplo, a desintegrarse, Claro. ¿no? Que luego claro, pasó. Pero bueno, entonces son como miedos a la muerte o miedos a la pobreza o miedos a esos miedos A la genéricos, falta ¿no? de Lo la que sea, materia, ¿no? sí. Entonces yo fui entendiendo que eso se fue mitigando conforme uno se va encontrando a sí mismo, conforme nosotros vamos entendiendo lo que hablábamos, todos los escenarios que nos rodean y en mi propio escenario de mi vida, de quién soy. El ver tu realidad no como una sola vida, sino como una totalidad de vidas. No podemos estar accediendo a esta sola vida, porque es muy poco, somos muchas más cosas y nos pasan muchas cosas que no tienen que ver con esta vida. Y entonces ningún psicoanalista ni nadie que profundice nos va a llevar a poder analizar otros aspectos porque no se ven si no los has trabajado. Entonces, esto no significa que, como también muchas veces se dice, de que me traigo cosas de las vidas pasadas. No nos traemos nada de ninguna vida pasada. La vida acaba y se zanja ahí. No nos traemos nada. No hay deudas pendientes, no hay esas cosas. Lo que hay es una historia, un tejido. Hay un tejido y todas esas historias van tejiendo una malla que es lo que somos nosotros. Y todas esas Claro. historias nos va haciendo
unas piecitas de puzzle donde nosotros vamos componiendo un escenario de lo que realmente somos nosotros. En algunas vidas hemos sido muy valientes, en otras muy cobardes, en otras madres increíbles, en otras absurdas, en otras... Entonces, todo eso forma parte de un tejido de nosotros, y no solamente de esas vidas pasadas, sino de las vidas futuras que somos, y está sucediendo a la vez, y eso nunca se tiene en cuenta tampoco. No solamente es hacia atrás, sino hacia adelante también. Ahí, oye, ya ese es otro terreno que merece su propia entrevista, ¿no? Pero ahora que hablamos de futuro, ¿no? Precisamente una de las cosas que hemos conversado ya en otras ocasiones, en otras entrevistas que hemos realizado, es el tema de el daño que la nueva era y la falsa espiritualidad ha hecho con toda esta información, y hace poco Origen Estelar está marcando pues un nuevo paradigma, y es el nuevo futuro, ¿no? El New Future. ¿Qué es Sí, el nuevo futuro? ¿Qué es el New Future? así Aprovechemos lo, este espacio para que nos cuenten un poco esa visión. aprovechamos, así hablamos el otro día porque decíamos la New Age, que era algo tan bonito, nueva era, y era algo tan hermoso ese título y todo lo que podía albergar, y de nuevo otra vez se ha mancillado terriblemente por estas personas que están tan angustiadas y necesitan ese reconocimiento y fantasean, ¿no? Entonces nosotros dijimos con Elder, nosotros somos el New Future, somos el nuevo futuro, es decir, hay... En la humanidad ahora se está dando un montón de aspectos donde hay un montón de batallas culturales, filosóficas, políticas, económicas, pero son batallas que es para mejorar, ir hacia algo nuevo y mejor, ¿no? Como no quedarnos en la pasividad y quedarnos con el mismo libro que leo y releo y se ha leído sobre décadas. Entonces habrá que construir y escribir nuevos libros para ampliar la perspectiva humana. Esto sucede igual con la espiritualidad. ¿Qué está pasando con la espiritualidad? ¿A dónde le estamos llevando? Es algo increíble, ¿no? Entonces, ¿qué es la espiritualidad? Cuando nosotros con Elder hablamos de espiritualidad, hablamos de universo, hablamos de cosmos, porque el arte es espiritual, la ciencia es espiritual, el cosmos es espiritualidad. Un buen libro que te lees y te trae en el corazón ese calor tan apacible es espiritualidad. Hemos llevado la espiritualidad a 4 o 5 personajes que se dice que se canaliza y que dan mensajes. Pues la verdad es que es como una tragicomedia todo eso, ¿no? Porque tenemos que avanzar, no podemos, esto luego trae muy mala prensa, tan mala prensa que luego la verdadera espiritualidad no la puedes encajar en ningún lado, o sea, no la puedes encajar socialmente porque eso como que es un rechazo. Entonces nosotros tenemos que ser serios, tenemos que cultivarnos. O sea, es como, por ejemplo, nosotros leemos libros de autores en la que a veces no estamos de acuerdo con su perspectiva, pero su forma de argumentar es tan maravillosa que uno aprende de esas lecturas. Entonces, nosotros tenemos que en la espiritualidad realmente entender que eso lo tenemos que llevar a un todo en armonía. Entonces, nosotros no podemos, la humanidad se está quedando muy atrás, está como llevando la espiritualidad solo orcos, y no puede ser que los orcos lleven la espiritualidad. Las religiones como ahora mismo se han relegado también a otro lado, como que también uno entendió que no solamente existen las religiones, sino que la espiritualidad se puede llevar también desde otro lado sin ser católicos o sin ser judíos, y se lleva uno la espiritualidad hacia ver que existen otros reinos en el universo, energías sagradas que nos traen una información, ¿no? Un reflejo. Un manto sagrado que nos ilumina. Antiguamente, cuando ese dios era el sol, me parecía algo tan maravilloso, o ese fuego era un dios, y les traía a ellos como esos estadios de iluminación con algo que era un fuego. Entonces me parecía eso mucho más sano que hasta dónde se ha llevado la espiritualidad esta, que no es la New Age en sí, sino las personas que han mal utilizado todo ese engranaje. Por eso con Elder dijimos, bueno, somos filosofía cósmica, que es algo que estamos desarrollando nuestro propio método filosófico para poder Sin llevarlo. método. Sí, método filosófico lo hablo desde el lugar metafísico, como se utiliza en el lenguaje filosófico, que es realmente una instrucción filosófica enlazando verdaderamente lo que hay. Hay un científico español que siempre lo relato, Eduardo Punset, que él desencarnó hace unos años,
que él logró a través de las neurociencias entender que en el cerebro hay un mecanismo en el cual podemos ir hacia atrás, ¿verdad? Mentalmente podemos ir hacia recordar hace un el ayer, ejercicio. Sí. pero también cerebralmente está equipado para poder recordar el mañana y poder recargar el futuro. O sea, que ya cerebralmente está eso adicionado. Si hacemos nuestra labor, podemos entonces ver todos los caminos. Y esto es el New Future. Todos los caminos están en nosotros. Todas las dimensiones están en nosotros. Somos cosmos, somos orden. Pero como somos cosmos y orden, esa palabra de orden, tenemos que ordenarnos. No puede haber una nutricionista obesa, o un médico que fume, o un policía que le pongas la coima. No puede haber un ser espiritual que dice que es espiritual y tiene problemáticas en su casa, no se baña, no sé, cosas que realmente existen. Es de gracioso, pero es que existe todo eso. O sea, tiene que ser un ser absolutamente inmaculado. Por eso agregamos que todas las personas que se acercan a Origen Estelar, eso no es que lo trabajamos, es que los desvelamos. Es decir, no puede una persona decir que tiene un origen estelar cuando realmente no ha limpiado. Y esto no lleva siglos, esto es sentarte, estar y ser verdadero y tener voluntad y tratar de despejar y entender qué es lo que sos, qué es realmente lo que sos y qué es lo que dicen que sos. Y si tenés ganas de seguir habitando lo que dicen que sos, y no lo que realmente sos. Entonces, ¿qué es uno? Por eso está la raza 33. ¿Dónde es el espacio? ¿Cómo es esto? Descubre tu origen estelar. ¿Cómo es O te vas. o te vas? Esta desencarnación y todos otros libros que luego podríamos hablarlos. Pero es así, si uno no puede ser espiritual, si uno está todavía depositado en un número y en un lugar geográfico, porque yo nací acá y tengo estas condiciones. Es decir, eso es demasiado elemental para este momento del planeta. Digamos, para este momento es vital, si no, no avanzamos. Chicas, contundente el mensaje. Siento que, bueno, quizás con cada oleada de despertar siempre hay un espacio donde hay muchísimo ruido y distracción precisamente para desviarnos de conocernos a nosotros mismos. Para ustedes, o sea, ustedes siempre tienen la bandera de que es simple. De hecho, me da mucha risa porque una vez le recomendé un libro, el libro de Raza 33 a alguien y cuando le llegó me dijo, pero si esto es muy delgado. Pero precisamente Origen Estelar lo hace simple, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas para que vivamos en congruencia, vivamos en coherencia? Ustedes hablan del trabajo interior, de trabajarse a sí mismo. ¿Qué significa el trabajo interior? ¿Qué significa trabajarse a sí mismo? Claro, totalmente. Te diría que uno de los primeros atributos que tenemos que tener es nobleza. O sea, es ser seres nobles, humildes y naturales con todo esto. Pensar, tenemos que empezar a saber pensar. O sea, el camino hacia el interior es saber qué tenemos que pensar y pensar nosotros y no pensar de lo que escuchamos, lo que vimos toda la vida y no hacernos la pregunta si realmente eso lo estoy pensando yo o estoy siendo un mono repetidor. Entonces, ahí uno no se da cuenta que al decirnos tanto de que venimos del mono, es que nos comportamos como ellos en imitar, constantemente estamos imitando, como hacen ellos, ¿no? Entonces, por eso el trabajo interior se trata de discernir qué es mío realmente y qué no es mío. Hay personas que se consideran terriblemente miedosas y realmente no lo son. Lo que han hecho es absorber el miedo del entorno o esa creencia de que hay miedo. Esa dicotomía es el bien, el mal, eso es tan antiguo, ya no tenemos que tener esas referencias, sino porque estamos en otra dimensión distinta, en el que estamos en una dimensión en el que entra más la energía cuántica que el bien y el mal. O sea, el bien y el mal es una dualidad. Ya en estos momentos nosotros no podemos estar jugando a una dualidad con nosotros. Es decir, ¿soy culpable o no? ¿Me juzgo o no? ¿Ha hecho bien o ha hecho mal? Eso ya son reminiscencias, como digo yo, orcas, que ya no tenemos que estar nadando en esa dirección. Entonces tenemos que empezar a entender de que esta sociedad humana
tiene un sistema social basado en emociones y las emociones hacen mucho daño. Entonces, nosotros tenemos que tener el discernimiento nuestro de emocionalmente por qué esto me toca. Si yo sé que soy un ser cósmico, que nado en la multidimensionalidad, que no solamente tengo esta vida, sino muchísimas otras, que tengo un viaje, ¿qué es lo que a mí me está torturando este presente? Que fulanito o fulanita me dijo esto, no me reconoce, no me sale esto, algo está mal. O sea, esos son como pensamientos monotemáticos que la sociedad no para de repetir, es como un soliloquio, todo el rato con las mismas cosas, las mismas formas de pensar, las mismas formas de conducir el pensamiento, las mismas formas de entender lo que me está ocurriendo. Es como un mismo paradigma, es una clonación, frases hechas, mismas formas de reflexionar y de sacar una conclusión. Eso no es un trabajo interno. Hay que salir de todo ello. Hay que de verdad, es como empiezo de nuevo a hacerme un autoanálisis de lo que me está ocurriendo, desde qué forma, desde el amor que hay en mí. De verdad, porque uno dice, pero todo el mundo cuando decimos esto nos dice lo siguiente, la frase hecha, es muy difícil amarse a uno mismo. Frase hecha, frase repetida. ¿De ¿Cómo va a ser? quién? ¿De De todos? todo. Pero ¿cómo va a ser difícil amarte si todos los días estás decidiendo vivir de nuevo? Hay un amor ahí muy grande. Lo que pasa es que hay que descubrirlo. Si todos los días te bebes un vaso de agua, todos los días comes un alimento, eso es un amor hacia uno. Entonces, amor hay. Ahora tenemos que descubrir más acerca del amor que hay dentro y esa es la clave, desde luego, para que nosotros empezamos a discernir un poquito quiénes somos. Podría agregarte que, así simple, a ser valientes a dejar hábitos. Hábitos que se repiten en todos desde siglos y quedarnos abiertos para darle la bienvenida a otros hábitos que se pueden formar a través de la combinación, pero no la combinación dentro de la involución, sino la combinación dentro de todo ese ecosistema, vamos a decir, universal, y entonces empieza como un diálogo diferente. Yo creo que hay que tener un tiempo de observación y de valentía, y de creerse, de verdad tener una fuerza interna desarrollada, y si no la tenés, búscala, porque todos nacemos con ello. Imagínense, venimos de un viaje maravilloso por el universo y venimos al planeta, pero ¿qué nos pasa? Mira si no tenemos voluntad, si no tenemos ese poder amplio de sabiduría, de observación y decir, qué bueno, estoy aquí, a ver, ¿qué tengo que hacer? Chicas, voluntad, resalto esa palabra, el hacer, porque a veces nos quedamos esperando que alguien nos contacte, o que alguien venga a salvarnos. Discernimiento, capacidad de análisis, indagación, estudio, porque también esa es otra cosa que he visto que se repite mucho en las redes sociales. Y es que no, que hay que empezar a sentir todo ya con el corazón y no leer libros y no analizar. O sea, he visto mucho que se repite esa frase, incluso de personas terapeutas que dicen, no, yo ya no leo libros porque mis guías me dijeron que no leyera más libros, ¿no? ¡Qué peligro! ¡Qué Miedo, peligro! qué Peligro. horror. ¿Sabes dónde está la cuestión? Donde nosotros en Origen Estelar cuestionamos mucho, son los guías. ¿Qué son los guías en realidad? ¿Qué es el guía? Porque todos hablan de guías, de cosas que les hablan, de mensajes, y ahí es algo tan complejo que no cualquiera, es decir, nadie puede tener un guía si no tiene, digamos, para que venga un guía, para que algo esté, y tú, tiene que pasar, tenés que ser un ser, pero tremendamente pulcro, organizado, en conciencia. Es decir, aquí nadie, eso es tremendo cuando escuchamos, ¿no? Terrible. Los mensajes, cuando ay, yo recibí un mensaje, digo, ¿qué mensaje? ¿Qué es? ¿Qué es eso de mensaje? Y ¿No? sí, estoy totalmente de acuerdo.
Y además es que es primordial leer. Leer, o sea, uno no puede, o sea, tienes que leer, y no solamente leer las cosas que van contigo, sino hasta libros que jamás sospecharías que fueras a leer, de temáticas que jamás sospecharías que fueras a leer. Yo siempre digo, no sé, construir un barco, bueno, voy a leerlo, a ver cómo, o sea, Sí, porque tenemos que empezar a saber utilizar nuestro cerebro. Tiene una capa, que es la capa supraneuronal, que tiene la capacidad de traducir cosas que están en otros planos, pero eso no se logra activar si nosotros no empezamos a activar lo que es todo nuestro cerebro en todo en sí. O sea, el conjunto. conjunto del cerebro. O sea, el 10% que hablan de que la humanidad ha activado su cerebro, bueno, eso, la lectura es imprescindible porque nos da la capacidad de saber interpretar. O sea, Claro, si no hay una lectura, no puedo saber interpretar. Si a mí me viene básico. un rayo del sol que me da un calorcito inmenso y empieza a conectar con esas energías y empiezo a decir, mi guía solar me dice que deje de leer, realmente no has leído ni un solo libro en tu vida. No, Porque, aparte no has interpretado qué porque no sabe significa interpretar. el todo. Entonces, no es que el sol, cuando me ilumina el sol, me quiere decir algo. O sea, no funcionan así el cosmos, no funciona desde ese ángulo. Que hay comunicación con otro tipo de entidades, de seres, por supuesto, pero no se trata la comunicación de un traspase de diálogo como estamos hablando acá. Se hace desde otros lugares diferentes. Para hacer eso, como dice Elder, tiene que ser un ser que ya ha cruzado bosques, desiertos, océanos, ha ido y vuelto y ahí está en perfecto lugar como para que no haya ninguna impureza, ninguna memoria en tu biología ni en tu aura para que puedas acceder a esa información, y tiene que saber interpretarlo. Claro, tiene que estar, digamos, practicado, ejercitado, Leer vamos a decir. Leer es fundamental, como Fundamental. también que no se nos vaya la capacidad, que esto sí se está yendo, de escribir a mano. O sea, está muy bien que utilicemos celulares, todo, pero un ratito de escribir a mano también es importante porque es un desarrollo cognitivo que forma parte de nosotros y es importante también, ¿no? Ahora, hay que leer porque francamente hay muchísima incultura y cuanto menos se lee, Lamentablemente. más presos de la manipulación estamos. Más preso a la manipulación, sí, eso es fundamental. Entonces, a dejar los televisores y empezar a leer, ¿no? Yo creo que, bueno, muchos hemos tenido o hemos recuperado esa conciencia cósmica con el solo hecho de apagar la televisión, apagar las noticias de la radio y sumergirnos en la naturaleza, en los libros y, por supuesto, en el profundo silencio con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Chicas, yo creo que bueno, ya vamos completando el ciclo de hora de entrevista. Sin embargo, decirles que bueno, este espacio es su casa. Cuando deseen venir a conversar de otros temas, de otros libros, siempre serán bienvenidas. Y por supuesto, decirle a las personas que están viendo o escuchando esta entrevista que próximamente haremos un ciclo de 3 talleres junto a Anael y Elder de Origen Estelar. Están pautados para el mes de septiembre, así que estén muy atentos. Y también estén atentos a las redes de Origen Estelar. Hay muchísimas actividades, muchísimos talleres que realizan los domingos a las 10 de la mañana, hora argentina, y también está pues la cosmobiología inicial. No sé si aún las personas que no iniciaron en el primer curso pueden unirse, chicas, cuéntenos un poco cuál es su sentir frente a eso, porque ya llevamos 3 clases, si no me equivoco, 3 clases, Sí, sí. entonces cuéntenos cómo se pueden unir a sus talleres. Claro, por el momento no, porque ya se iniciaron todas las clases y ya es muy difícil porque nosotros somos como bastante, son pocas horas, pero son muy intensas y se da mucha información y hay que trabajarse mucho, así que ahí no. Pero van a ver a través de las redes y de Origen Estelar, hacemos talleres sueltos Siempre, mensualmente y actividades, pero siempre nosotros elegimos mucho quién va a venir. Eso es importante, elegimos quién viene, no todos, y se eligen si lo van a entender o no, porque a veces si no lo van a entender, que no pierdan el tiempo, ¿no? Y una cosita, Andreina, creo que le estamos pautando los cursos contigo y tu comunidad en agosto, septiembre, octubre, creo que era en los 3. Exacto, son 3, agosto, septiembre y octubre, correcto. Gracias por la corrección. sí, aparte, siempre en Origen, como decís, Andreina, tenemos muchas actividades, se hablan temas apartes individuales y pueden apuntarse siempre bajo el control de nuestro coordinador, Tomás Nieto.
Porque bueno, como dicen a él, uno tiene que estar preparado y nuestros libros son fundamentales para acercarse a Origen Estelar. Y desde ya decirte que nosotras encantadas de estar contigo en tu espacio y lo que dices, nosotros lo vamos a hacer, vamos a estar contigo. Así que vamos a cumplir eso que nos estás proponiendo. Excelente. Entonces, bueno, si no pudiste unirte como biología inicial, que sepas que tienes la oportunidad de participar en esos 3 talleres que vamos a hacer en agosto, septiembre y Ay, octubre, que también están los libros. Por favor, si estás en Colombia, estos libros los consigues a través de Ediciones Gaviota, que son los que importan el sello Kier. También está la editorial de Origen Estelar, chicas, que todos sus libros están disponibles en Kindle y también en físico si están en Argentina, ¿cierto? Invitarlos a cuestionar, a indagar, a analizar, a leer, a escribir y a recordar que son conciencias cósmicas. Chicas, ¿algún mensaje para cerrar este encuentro? Sí, yo digo lo siguiente y es que sean valientes. O sea, las conciencias que somos manifestadas, que hemos venido a realmente a tener un camino de despertar, que esto es continuo, o sea, es continuamente uno está en ese camino, que sean valientes y que empiecen a desvelar su verdad interna, o sea, a quitarse las máscaras definitivamente. y agregar que estamos en un planeta que viaja en el universo, que está en un sistema solar y que este viaje es maravilloso. Y no nos olvidemos que estamos viajando. Entonces es fantástico, ¿no? Decir, bueno, no me importa tanto esto, pero sé que estoy viajando, sé que pertenezco a esa comunidad universal y me entrego a ello. Así que bueno, Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ustedes, gracias por su labor, maravillosas como siempre, y bueno, gracias por compartir tanta sabiduría, por ser tan auténticas, coherentes y al grano, simples. Que eso hace falta en este momento. Hermosas. Bueno, espero tenerles una próxima oportunidad y Por bueno, un supuesto. beso inmenso para ustedes y para Tomás y nos vemos pronto. Gracias, Muchas Andreina. gracias. Adiós.